ustedes entonces aquí conmigo en la parte de la palabra de Dios. Y hoy tenemos la última parte acerca del tema la fe en estos tiempos peligrosos. O sea, hoy es la cuarta parte. Procuro no correr para poder reivindicar cada punto y en lo posible implementarlo. Es decir, que podamos decir esto se come así, esto es tal cosa y se come así. Entonces hoy vamos a la última parte sobre la fe en estos tiempos peligrosos y volvamos a los textos base. Permítame leerlos de nuevo. También debes saber esto, estoy leyendo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, son 2 Timoteo 3 y también 4, 2 Timoteo 3, 1 al 5 y también el 4. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hago un paréntesis, porque una vez me decía un docente en la universidad, ustedes no sirven para ser ricos porque ustedes aman a su mamá. Decía, el que quiere ser rico debe estar dispuesto a venderla si se gana algo. Y tiene razón, a veces por el amor a la riqueza se pierde la sensibilidad. Sigo leyendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, y luego damos la vuelta a la hoja al capítulo 4 y leemos los versículos 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, porque por tu palabra tú has dispuesto formar nuestro carácter, el carácter de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a recibirla y a ponerla por obra como tú ordenas. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cómo vivir la fe en tiempos peligrosos? Cuando el mundo se llena de tecnología y se vacía de la verdad. Y por eso vivimos en tiempos de violencia, depravación moral y ansiedad sin control. Esta semana vivimos una semana de paros y cómo produjo ansiedad, ¿no? Llegar y encontrar la cebollita que estaba a 1,800, qué sé yo, y encontrarla a casi 7,000 pesos la libra. Nos tocó devolvernos sin mercado para la casa porque estaba incomprable, hermanos. Pero ayunar también es bueno de vez en cuando. Estaba escuchando esta semana, mi hija me pidió un favor de que le ayudara a armar un diagrama, se me olvidó. Entonces me dice mi hijo, papi, eso ahora es muy sencillo, la inteligencia artificial se lo arma en un segundo. Llega y no fue sino poner el tema, que la inteligencia artificial lo armó en un segundo. Yo llevaba como 2 horas trabajando y se me descuadraba. Y ahora se inventaron los sistemas cuánticos, la computación cuántica, que eso es un sistema que ahora todas las empresas que manejan sus sistemas normalitos son vulnerables, porque la computación cuántica cualquiera puede ingresar a la información, al sistema de seguridad que tiene casi cualquier empresa hoy.
Entonces son retos que lo único que a mí me dicen es que van a llegar a un punto donde tienen que implantar a las personas un chip para que todo se haga del chip y haya menos riesgo. ¿Cómo van a controlar la violencia? Hoy con las cámaras, pero mañana con un chip. El esposo de nuestra hermana Alejandrita nos decía hace poco que con lo de las vacunas vino algo muy curioso. Es que la gente decía, vea, yo no me vacuno porque me están metiendo un chip en esas vacunas. Y decía, y la gente salía a decir, eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre que una vacuna va a ser un chip? Y los sobrinos se fueron para Canadá estos días y allá les exigían un chip para el proceso de identificación en Canadá. Y resulta que, adivinen cómo les pusieron el chip. Con una vacuna. Y nos decía entonces Oscar, el esposo de Alejandrita, oigan, no estaban locos los que decían que podían meterle un chip a uno en una vacuna. Bueno, hermanos, no es para asustarnos, es para saber que estamos dando los últimos pasos en esta tierra, que los cascos de los caballos del Apocalipsis están sonando en nuestros oídos hace rato y a veces no nos damos cuenta. Estudiamos también sobre pelear la buena batalla, para que pase lo que pase, por eso puse este paréntesis sobre lo que está pasando, pase lo que pase, nada ni nadie nos pueda arrebatar la fe en Cristo. Porque la fe nos da la confianza que necesitamos tener en la fidelidad de Dios. Y eso nos ayuda, eso nos lleva a estar en paz. Y digo, estar en paz, no importa qué luchas estemos pasando en la tierra. Porque la Biblia dice claramente que esto que estamos viendo apenas es principio de dolores. Si se asustó con el precio del mercado esta semana, vendrán días más duros. Porque vendrán días cuando la iglesia del Señor no podrá ni comprar ni vender, a no ser que se convierta a un sistema perverso que gobernará el mundo. Y alguien, no recuerdo quién, si está aquí no me acuerdo, me decía esta semana, pero es que las sociedades se renuevan, vendrán nuevas sociedades un poco más justas, con menos población en el mundo, habrá más estabilidad, más estabilidad económica, más estabilidad social. Y yo le dije, ¿acaso eso no es con el Apocalipsis? Porque la Biblia dice que cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. ¿Y por qué será así? Porque el mundo está construyendo una paz falsa a partir de alejarse de Dios. Y Dios va a permitir que el mundo consiga una estabilidad económica y una paz, pero sin Dios. Y ahí es donde la paciencia de Dios se colma, porque el mundo, incluso los creyentes, estarán engolosinados con que mire este gobernante tan malo que lo creían y mire lo que nos trajo. Pero vendrá destrucción repentina, porque una sociedad sin Dios no es sino una sociedad depravada. Por eso los creyentes no patrocinamos la depravación. Nosotros oramos, clamamos misericordia a Dios y nos mantenemos en la raya. ¿Quién dijo amén? Estudiamos sobre pelear la buena batalla para que tengamos fe y confianza, porque necesitamos tenerla para estos tiempos difíciles que vienen. Si peleamos la buena batalla, nunca podrán quitarnos la fe. Y si peleamos la buena batalla y no nos pueden quitar la fe, entonces nos espera corona en el cielo. También dejamos claro que la fe debe ser probada, y eso explica tantas veces el dolor, para que sea genuina y aprendamos a confiar siempre en el Señor y podamos sostenernos en medio de estos tiempos peligrosos, difíciles y dolorosos. Venceremos porque peleamos como debemos pelear, de otro modo no venceremos. Nuestra fe se mantiene intacta y nunca seremos derrotados, pero es necesario que peleemos la buena batalla. Vamos entonces al quinto punto hoy y lo vamos a llamar: hay batallas que no debemos pelear.
hay batallas que no debemos pelear. ¿Cuáles batallas debiéramos evitar? Bueno, de eso se trata, que hoy tengamos una idea. No soy experto en esto, estoy tratando de dar ideas y usted debe implementar con la palabra de Dios, lógicamente. Hermanos, a veces nos involucramos en luchas que no debemos librar. Y esto acarrea, por principio y por su simple peso, acarrea derrotas. ¿Y las derrotas qué producen? Frustraciones. Yo quiero preguntarle, ¿usted se ha sentido frustrado o frustrada algún día? Le cuento que yo soy un campeón en eso. En frustraciones. ¿Cuándo se siente uno frustrado? Cuando siente que hace, que se la mete toda y que termina mal. Hay batallas que no debemos pelear. Hay luchas en las cuales no debemos entrar. Para entender un poco, porque a mí me cuesta entenderlo, vamos a ver un ejemplo y vamos a leer entonces el texto para hoy en primero de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 6. Es el primer libro histórico de la Biblia, ¿no? Aquí es historia, y la Biblia dice que está escrito para que aprendamos de la historia. Porque el que no aprende la historia está condenado a repetir los errores. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Qué fidelidad, ¿no? Siervos como eso necesita el Señor. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. No fueron solamente 4, ni 5. Dice, todos sus varones murieron. Qué carnicería, hermanos. Un triste y cruel desenlace para un rey que quiso ser grande. Pero Saúl desobedeció al Señor y debió enfrentar esa batalla sin la ayuda de Dios. Y allí en el monte Gilboa murió. De hecho se suicidó, ¿no? Y de paso arrastró a la muerte a sus 3 hijos varones. Y dice que muchos otros varones. Su fiel escudero también se suicidó. Incluso allí podemos anotar a Jonatán, el hijo mayor de Saúl, el heredero al trono. Guerrero como pocos, fiel como pocos, porque habiendo entendido que él no sería rey, sino que sería su amigo David, apoyó a su amigo, hermanos. ¿Quién haría eso? Cualquier cosa que alguien hace contra nosotros, pensamos que nos va a quitar la corona y salimos a defendernos. Este hombre estuvo dispuesto a apoyar a su amigo David, hombre recto, y fue arrastrado a la desgracia porque su padre lo llevó a pelear una batalla equivocada. Y quiero de una vez hacer una pregunta y una reflexión a los padres, porque a veces los padres llevamos a los hijos a pelear batallas equivocadas. Y no solamente porque le decimos, pues ya varoncito, defiéndase, si en la escuela le rompieron la ñata, rómpala usted también. No es por eso. Es porque enseñamos mal. Es porque estamos malcriando a los hijos. Porque quien no enseña no cosecha, y quien no corrige no endereza el camino de sus hijos.
Y hoy lo normal es que no se enseñe y lo normal es que no se corrija. Estamos dejando nuestros hijos a la deriva. El Señor no estaba en la batalla con Israel porque desde hacía tiempo se había apartado de Saúl. Pero Saúl insistió contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y a David, que ya había sido ungido hacía 14 años aproximadamente como rey, le dolió mucho que su rey muriera ese día, sabiendo que él era el nuevo rey. Pero el Señor lo había determinado así. Pero en cambio ese día que Dios no estuvo con Saúl y que no peleó por Saúl y que Saúl entró en una batalla que no debió entrar, ese día Dios sí peleó por David. ¿Usted lo sabía? ¿Cómo peleó Dios por David ese día? David había tenido que huir de Israel porque Saúl lo estaba persiguiendo y fue y se refugió con Aquis, rey de los filisteos. David entonces, cuando vinieron los filisteos a pelear contra Israel, ¿qué debía hacer? Probarle su lealtad a Aquis y venir a pelear contra su propio pueblo, estar con el rey filisteo en sus guerras. Pero cuando fue el turno de Aquis atacar a Israel, los mismos filisteos pidieron a su rey no incluir a David, no llevar a David a la batalla, porque decían, no sea que éste tenga sentimientos por su pueblo y termine traicionándonos. Le tenían miedo, porque conocían qué proezas hacía David con esos maleantes, supuestamente con los que andaba, porque los tenían por maleantes a todos. No confiaban en él, y entonces el mismo rey filisteo viene y le dice, David, mi pueblo no quiere que tú pelees con nosotros contra tu pueblo, así que quédate en casa. Y él no fue ese día. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios puso en el corazón de Aquis que David no fuera a pelear contra su propio pueblo. Ese día Dios peleó por David. Ese día David no entró a la batalla que no debía entrar. ¿Cómo iba a soportar David que su rey, él amaba a Saúl a pesar de que Saúl era su enemigo? ¿Cómo iba a permitir que su rey muriera en la batalla en que él mismo apoyaba a los enemigos? Pero David tenía que probar su fidelidad. Entonces Dios dijo, no, no tienes que hacerlo, David. Tú no entrarás en la batalla, porque hay batallas que no debes pelear. Quiero preguntarle, ¿usted está peleando las batallas que debe pelear o quizás está peleando las que no debe pelear? Fue la providencia de Dios que impidió a David ir a la guerra contra Israel. Y aquí tenemos que aprender una lección. Nunca pelee la guerra si Dios no le acompaña. A veces somos obstinados, tercos, rebeldes, y cuando la Biblia dice no es por aquí, nosotros insistimos, sí, es que yo quiero por aquí. Es que me enamoré de un carro que vale 200 millones y no tengo la plata. No, pero es que yo lo quiero. Y ahora en los púlpitos le dicen, venga, que eso el Señor se lo va a dar. Dígale de qué color lo quiere, dígale cómo lo quiere. Pura feria de ilusiones, baratijas de este mundo. Quienes aman las baratijas de este mundo tendrán que llorar lágrimas de sangre cuando Dios no entre con ellos en la batalla y fracasen. Cuando uno fracasa, ¿qué le pasa? ¿Se llena de qué? De frustración. ¿Y cuál es la salida cuando la frustración llega a su colmo? El suicidio. No quiero juzgar a nadie, ni más faltaba, porque ¿a cuántos nos ha pasado esa idea por la cabeza? Es que hay batallas que no debemos pelear. Jeremías predicó 40 años para que Judá no entrara en batalla contra los caldeos, porque el Señor no estaría con ellos por sus pecados. Pero no le creyeron. ¿Saben lo que le pasó a Jeremías mientras predicaba para que el pueblo no entrara en batalla contra los caldeos? Lo azotaron, lo arrojaron a un estanque, lo metieron a las mazmorras del rey.
y salieron tercos a pelear contra los caldeos. Murieron miles y miles de personas y luego el rey Nabucodonosor, rey de los caldeos, los llevó esclavos a Babilonia. Miles de mujeres viudas, miles de huérfanos. El muro de la ciudad impenetrable, entre comillas, derribado. Y el templo, que era gloria de los israelitas, saqueado y destruido. ¿Cuántas veces ha visto que su gloria queda vuelta a pedazos? Quizás porque se metió a pelear la batalla que no debió pelear, porque se fue donde Dios no le mandó. Nunca el pueblo había visto semejante desastre. Vuelvo a hablar de Israel. Una batalla que nunca debieron pelear porque Dios no estaba en la batalla. Jeremías los llamaba al arrepentimiento, a ordenar sus pasos, y ¿cómo le respondían? Azotándolo. Les pareció poca cosa, fueron a la batalla y la perdieron. Jeremías les decía: busquen al Señor. Cuando dijeron que no, entonces dijo: por lo menos ríndanse a los caldeos y ellos los tratarán con misericordia. Pero ellos no quisieron. Recibirán menos crueldad si se rinden. Fue una mala batalla. Como me cuesta decir en qué batallas no entre, estoy poniendo ejemplos para ver si usted y yo aprendemos. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano envió a su hijo, el general Tito. Sitiaron a Jerusalén por más de 2 años. Y Vespasiano, el emperador, había dado una orden: me trae todo el oro y los tesoros del templo. Recuerden que ese templo fue reconstruido en época de Ezequiel, de Esdras, de Nehemías. Y luego el rey Herodes les había hecho lo que ustedes no se imaginan para tratar de devolverle la gloria al templo que tuvo en tiempos de Salomón. Les hizo cosas muy de lujo, y el emperador, cuando vio que se rebelaron los judíos, dice: vaya y me trae los tesoros de ese templo. Había fama mundial de que el poder de los israelitas residía en su templo, porque el Dios de Israel habitaba en ese templo. Entonces el emperador le dice a su hijo: no se viene de allá hasta que me trae toda la gloria que representa ese templo para ellos. Entonces los judíos fueron alentados por algunos grupos subversivos de aquella época llamados los celotes. Se pusieron en pie de batalla contra el general Tito, contra los romanos. Y aunque ya Cristo había dicho que no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar, ellos no quisieron escuchar la voz del Señor, no reconocieron su soberbia y salieron a enfrentar al general Tito. 1.000.000 de judíos fueron asesinados. Los que quedaron vivos se esparcieron por todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta 1948, casi 2000 años. Fueron esparcidos hasta que la ONU les entregó una porción de su tierra que tenía como colonia el Reino Unido. Entonces la negociaron, la compraron a sus habitantes y les devolvieron la tierra. Incluso habían pensado en comprarles por allá en África y no sé qué. Pero en eso Reino Unido dijo: no, convenzamos a los que habitan esta tierra que les vendan, y les compramos y les damos la tierra que es de ellos. ¿Quién estaba allí obrando? ¿Por qué no están los judíos hoy en África? Porque la providencia de Dios decidió que debían volver a la tierra que les dio. Les entregaron esa porción de tierra para que volvieran a ser nación, porque Hitler había masacrado más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Han pasado casi 2000 años. Y este pueblo, con todo lo poderoso que es, con todos los milagros que han visto, la guerra de los 6 días es un milagro que solamente se puede explicar en el poder de Dios. Y no me detengo aquí porque los tengo hasta mediodía, pasado el mediodía. Pero no han podido volver a levantar el templo. La imagen de su gloria, que es el templo, no se ha podido volver a reconstruir. ¿Por qué? Tienen todo listo. Como tienen plata, compraron el oro necesario, hicieron en oro todo y lo tienen enterrado en algún lugar del desierto, guardado.
para el día que puedan reconstruir el templo. ¿Por qué no lo pueden reconstruir? Porque en ese lugar hay una mezquita musulmana, la famosa cúpula de la roca que está en la mezquita musulmana de allí. ¿Qué están esperando? La oportunidad para poder hacerlo. Nunca volvieron a hacer lo mismo porque pelearon una batalla en la cual no debieron entrar. En su arrogancia pelearon y la batalla fue una mala batalla porque Dios no estaba con ellos. Una pregunta: ¿la batalla que usted pelea hoy es una buena batalla o es una mala batalla? Quizás antes que levantar los ojos y reclamarle a Dios porque no le salen las cosas como espera, debe reflexionar: ¿qué batalla estoy peleando? ¿Es una buena o es una mala batalla? ¿Dios está con usted en sus batallas o tal vez pelea contra la voluntad de Él? Hay batallas que no debemos pelear. ¿Cómo hace usted para saber si es una buena o una mala batalla? Debe coger la palabra, escudriñarla y verificar si está actuando en su voluntad o contra su voluntad. No se confíe de lo que diga el pastor, porque el pastor lo puede estar engañando. Confíe de lo que diga la palabra de Dios, porque ella sí es fiel. Buena batalla la de Jericó, donde Dios milagrosamente le entregó a un pueblo errante la ciudad. De hecho, la palabra hebreo significa extranjero, ¿no? Dios milagrosamente les entregó la ciudad. Obedecieron al Señor. Parecía ridículo, ¿no? Denle vueltas a la ciudad. ¿Y cómo vamos a cansar los niños? ¿Cómo vamos? No, es que cómo nos vamos a levantar el domingo si es que el niño duerme hasta las 10 de la mañana. Es que el niño de 40 años se levanta a la 1 de la tarde a pedir almuerzo. Debemos entrar en la batalla que el Señor ordena. Obedecieron al Señor y el Señor les derribó los muros, y esta ciudad que parecía impenetrable fue penetrada y cayó, y fue dominio del pueblo de Dios. Buena batalla la de David, que con una pequeña piedra y una honda derribó al más temible guerrero de su tiempo e hizo huir despavoridos a todos los guerreros de aquel ejército. Buena batalla la de Gedeón, que con 300 hombres, mal armados por cierto, y llevando solamente un shofar, una trompeta de aquella época, y una tea, una luz encendida, derrotó a más de 135,000 soldados. Buena batalla la del rey Josafat, cuando vio que venían de Moab, de Amón, de Edom y de Siria una enorme cantidad de soldados que nadie podía contar. Cuando vio semejante multitud tuvo miedo, oró, siguió las instrucciones del Señor. Ustedes saben cuáles fueron, ¿no? El Señor le dijo: ponga a los músicos adelante, no ponga a los guerreros adelante. Toquen trompeta en vez de salir a batallar. Y cuando tocaron trompeta, quizás humanamente se confundieron los enemigos, porque estos vienen tocando trompeta de victoria. A lo mejor que algo pasó y se levantaron los enemigos y se mataron entre ellos mismos. Dios estaba en la batalla, porque cuando Dios confunde, no hay quien se pueda entender, sino pregúntele a la torre de Babel. Josafat oró a Dios, siguió las instrucciones, fue a la batalla, pero sus enemigos se mataron entre ellos mismos. Ellos sí tuvieron que trabajar. Es que a veces nos parece que Dios nos tiene que poner el plato en la boca. No. ¿En qué trabajó el pueblo en esa ocasión? 3 días tuvieron que trabajar. ¿Alguien recuerda? Recogiendo las riquezas que dejaron el ejército que murió. Era tanto el ejército y tantas las riquezas que habían capturado en sus conquistas y lo que llevaban para comprar ejércitos en el camino, que Judá duró 3 días recogiendo todo el botín. Es una buena batalla porque Dios da la victoria. Y es buena batalla si Dios da la victoria. Si el Señor ordena no pelear, es una mala batalla. No pelee, porque si pelea saldrá destruido. Todos hoy libramos muchas batallas.
Algunas son de vida o de muerte. ¿Cuántos de ustedes han luchado contra la muerte y han vencido? Aquí está Miguel, aquí está nuestro hermano Ernesto, está nuestra hermana Débora. ¿Dónde está la hermana Débora? Allá está, mire, allá vivita y... ¿Por qué? Porque Dios peleó la batalla por ella. Porque Dios peleó la batalla por mi hermano, por mi sobrino, porque Dios ha peleado por usted. Quizá usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero Dios ha peleado por usted. Libramos muchas batallas, unas de vida, otras de muerte. Es más, mi familia y yo hemos vencido muchas, pero también hemos perdido algunas. ¿Y saben por qué? Por falta de sabiduría. Recuerde que antes de las más grandes victorias siempre debemos enfrentar grandes aflicciones. A veces eso se nos olvida, nos desesperamos y nos damos por vencidos antes de vencer. Usted pelea una buena o una mala batalla. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de maldad, contra demonios que nos quieren comer vivos todos los días. Esa es su lucha diaria. El problema no es el vecino que le deja la basura enfrente y lo hace rabiar, es el demonio que actúa en el vecino para impulsarlo a hacer el mal. Ese es el problema. Así que no pelee con el vecino, pelee con Dios contra el demonio que impulsa al vecino. Porque sin Dios, allí no va a poder hacer nada. Se le va a salir su carne y va a terminar embalado en un problema. El mundo cada día va de mal en peor, arrastra a los hijos de Dios a sus redes de mentiras, tristemente. Cada día aumentará la injusticia y nosotros estaremos en la mitad sin saber qué hacer. Hoy parece que a los hijos de Dios no les queda sino comprarse también una pistola para defenderse en la calle, ¿cierto? Hermanos, mejor que sea Dios el que los defiende. Mejor que sea Dios. ¿Qué batalla está luchando usted? Cuando nos rendimos al Señor tendremos discernimiento para saber qué batallas pelear, y las que peleamos nos traen las más grandes satisfacciones. Dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas para vencer. Amados, que cuando el Señor nos mande a recoger de este mundo, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que cuando se vaya de aquí, usted también pueda decir lo mismo. Que cuando yo me vaya de aquí, yo también pueda decir lo mismo. Que cuando su familia se vaya de aquí, también pueda decir lo mismo. Porque entonces podemos decir que hemos vencido todas las batallas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que sea su gloria para siempre. Vamos a orar un momento. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de entrar a la batalla y vencer. Perdónanos cuando entramos a la batalla que no debemos pelear. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido tercos, obstinados, rebeldes y hacemos lo que tú no mandas. Señor, eso se llama prevaricato. Legalmente es prevaricato, hacer lo que no nos corresponde. Pero tú has determinado que tu pueblo debe estar en pie de batalla solamente que contigo. Porque entonces tú pelearás por nosotros y siempre habrá victoria y habrá satisfacción y habrá botín para recoger y habrá gozo y fiesta. Gracias, Señor, porque eres fiel. Tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un abrazo, mil bendiciones, hermanos.